El efecto y la acción de conocer, el poder adquirir la información de carácter valiosa, nos permite comprender la realidad a través del entendimiento, la razón y la inteligencia. Demografiando, un podcast de entrevistas, sugerencias y artículos sobre la historia y el medio de la nueva era en México. La conducta demográfica es quizá la manifestación más inmediata y concluyente de la forma en que una sociedad se percibe a sí misma, tanto en su pasado, presente y futuro, como en las relaciones con otras sociedades y con su propio ambiente. Toda política de población es de naturaleza histórica y está determinada por las condiciones económicas, demográficas, territoriales, tecnológicas e ideológicas existentes. A medida de que se operan cambios en esas condiciones, cambian las actitudes sobre el quehacer en el campo de los fenómenos demográficos y, por lo tanto, cambia la política de población. Pero, ¿qué tanto cambia o ha cambiado en México? El día de hoy, aquí en su programa Demografiando, querido público, tenemos 4 invitadasas. Ellas son alumnas recién egresadas de una de las mejores universidades de México, la UNADEM, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y el día de hoy nos acompañan para hablarnos precisamente de este tema, políticas de población en México. Quédense, va a estar muy interesante. Estas chicas van a compartirnos su opinión, su perspectiva acerca de estas políticas. ¿Qué es? ¿Tiene que ver el gobierno? ¿Es una respuesta pública? ¿Es una respuesta participativa? ¿Requiere de la participación de toda la sociedad? Quédense, querido público. Comenzamos. Quiero darles la bienvenida a su programa Demografiando, chicas. Comienzo presentándolas. Hoy nos acompaña María Abigail Olvera, Virginia Cortés, Angélica Martínez y Andrea Palafox. Muchas gracias por aceptar la invitación. Políticas de población. ¿Podrías darnos un preámbulo, Virginia? ¿Por qué la importancia de este tema? ¿Qué situaciones influyen desde la perspectiva demográfica? Muchas gracias por la invitación, Lili. Es un honor estar en tu programa abordando un tema que considero sumamente importante, pues antes de las políticas de población se presentaban en el país algunas condiciones que influían en la situación demográfica de manera significativa. Por ejemplo, entre las décadas de los 50 a los 70, el país presentó un crecimiento poblacional acelerado, con un promedio anual del 3%. Esto como resultado de la alta tasa de natalidad, pues el promedio de hijos nacidos por años era de 6 a 7 por madre. Debido a ello, la población era muy joven, con más del 50% de los mexicanos por debajo de los 20 años. Esto era derivado de la influencia social y educativa de la época, pues el acceso a métodos anticonceptivos y la educación sexual eran muy limitados. Por consiguiente, el número de hijos por familia influyó también en la situación económica, sobre todo en las zonas rurales y entre la población indígena, pues la pobreza y desigualdad eran significativas para este sector de la población. Esto a su vez generaba que cada vez más gente emigrara de las comunidades rurales a las urbanas, lo que representaba desafíos para la estructura y los servicios, generando una urbanización creciente. Para cerrar el círculo, debido a las mejoras en salud y medicina, la tasa de mortalidad estaba decreciendo, generando una sobrepoblación, por lo que el gobierno mexicano optó por implementar políticas poblacionales para controlar el crecimiento demográfico, mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza y la desigualdad. Muy interesante, Virginia. Es impactante cómo el crecimiento de la población influye directamente en los demás rubros, generando un desbalance general en temas tan importantes como la desigualdad social y económica, y cómo eso ha conllevado a mucha gente a desplazarse de su lugar de origen para buscar mejores oportunidades, ¿no? Así es, Lili. Y en 1974, la Tierra tenía 4.000 millones de habitantes. A partir de ese momento y hasta 2011, cada 12 o 13 años, la población del mundo se incrementó en 1.000 millones de personas. El 11 de julio de 1987, la población llegó a 5.000 millones. Por eso, el 11 de julio se festeja el Día Mundial de la Población.
Mientras tanto, en México, en 1974, se alcanzaron casi los 60 millones de habitantes, cifra que representaba 1.5% de la población total de la Tierra, con una tasa de crecimiento demográfico de 3.5% anual a mediados del decenio de los 70. La población mexicana se duplicó cada 20 años. Eso, Virgin, es realmente sorprendente. Nos reproducimos a verdaderos pasos agigantados. ¿Y podrías contarme, Andrea, para Fox, cuáles han sido algunas de esas políticas de población que se han realizado en México? Claro, Lili. Para entrar en contexto y que nuestros escuchas tengan claro de lo que estamos hablando, permíteme explicar que las políticas de población son un conjunto de medidas las cuales influyen en el ritmo del crecimiento de la población y en México. Anterior a 1974 ya existían algunas políticas de población, sin embargo estaban basadas en la idea de que gobernar es poblar y por ende los gobiernos anteriores al del presidente Echeverría implementaban políticas pronatalistas. Sin embargo, al presentar el crecimiento poblacional acelerado que mencionó mi compañera, en 1974 se crea el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Previo a esto, un hecho fundamental en la elaboración de estudios demográficos fue la fundación en 1940 del Colegio de México, el cual dentro de sus objetivos ha buscado contribuir al conocimiento y entendimiento de los procesos sociales y económicos más relevantes para el país. Por ello, desde la década de los 60 se impulsó la investigación en temas de población desde una perspectiva visionaria en la que se busca visibilizar la importancia de la dinámica demográfica para el desarrollo nacional. En 1964, bajo la presidencia de Víctor Urquidi, se fundó el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, el cual formalizó un espacio institucional dentro del Colegio de México para impulsar la investigación demográfica. Los trabajos realizados sobre la medición de fecundidad y la elaboración de las proyecciones de población sirvieron de insumos fundamentales para hacer visible el acelerado ritmo de crecimiento de la población mexicana y para tomar conciencia de sus implicaciones en el desarrollo económico. Estos estudios permitieron la gestación de una nueva política de población de México. A partir de 1964 se empezaron a preparar en el Colegio de México los primeros demógrafos, aunque ya unos antes en el Centro Latinoamericano de Demografía se habían formado los pioneros en el campo poblacional: Raúl Benítez Centeno, Gustavo Cabrera y Romeo Madrigal, entre otros. Un personaje muy importante en la definición de políticas de población en América Latina fue Carmen Miró, quien logró apuntalar a la demografía como una ciencia capaz de responder a los problemas de la gente. En 1970 se planteó en la Conferencia Regional Latinoamericana de Población, celebrada en la Ciudad de México, la pertinencia de establecer políticas demográficas vinculadas a la planeación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Esto que comentas, Andrea, es súper importante, pues efectivamente, como hemos visto en otras ocasiones en nuestro podcast Demografiando, la demografía es una ciencia que permite desarrollar planes de acción en otras ciencias. Es muy interesante mencionar la conexión que existe. Y cuéntenme, chicas, ¿cuáles son las políticas de población actuales? Angélica Martínez, ¿podrías hablarnos un poco de este tema? Bueno, Lili, te comento que las políticas públicas vigentes se encaminan a garantizar el cumplimiento de los derechos para todas las personas que forman la sociedad de nuestro país, que actualmente se compone de 126.014.024 habitantes. Para ello, es necesario que las instituciones correspondientes coordinen acciones para lograr definir indicadores sociales que revelen las necesidades de la población. El Consejo Nacional de Población hace uso de la información obtenida en los censos poblacionales para este propósito, facilitando así la creación de programas para atender a la población de acuerdo con edad, sexo, lugar de residencia, migración interna e internacional, mortalidad, fecundidad, envejecimiento de la población, urbanización, etc. Con respecto a los indicadores sociales en México, los más actuales son del año 2022 y estos influyen en el crecimiento y desarrollo de la población. Por ejemplo, tenemos una tasa de natalidad de 17.6 nacimientos por cada 1.000 habitantes, una tasa de mortalidad
de 6.7 defunciones por cada 1.000 habitantes. El indicador de migración interna arroja que 3.8 millones de ciudadanos cambiaron su lugar de residencia, así como el de migración internacional nos indica que 38.8% de mexicanos viven en Estados Unidos. La esperanza de vida de los mexicanos es de 76 años y tenemos un crecimiento poblacional anual del 1.1%. Las políticas de población que se han establecido para hacer frente a las condiciones demográficas son salud y bienestar, que busca lograr una cobertura universal en salud. Educación y empleo. Brinda becas y apoyos educativos, además de mejorar la calidad de la enseñanza. Seguridad social. Brinda pensiones para adultos mayores y apoyo a grupos vulnerables. Medio ambiente. Se basa en políticas de sostenibilidad. Desarrollo rural. Mejora la infraestructura en zonas rurales y vivienda digna. Querido público, esto que nos está compartiendo Angélica es bastante interesante, pues como hemos podido observar, el gobierno ya está implementando medidas para mejorar y cuidar las condiciones de vida de su población. Es muy, muy, muy interesante. Cuéntenme, chicas, ¿hay más acciones en este enfoque de cuidado y salud de la población? ¿Cómo es el estado general de la situación del país, por ejemplo? ¿Puedes comentarnos acerca de esto, Abigail? Hola, muy buen día. Espero se le estén pasando muy bien. Pues antes que nada, un saludo Lili, un saludo a tu público. Y pues me presento, yo soy Abigail Infante y pues a mí me gustaría contestarte tu pregunta. Como ya hemos visto hasta el momento con la información que han mencionado mis compañeras, las políticas poblacionales de salud se ven influenciadas por factores demográficos, sociales, económicos y políticos, y están en constante evolución para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad, que inicialmente estaban enfocadas en el crecimiento demográfico. Sin embargo, han evolucionado hasta tener una perspectiva más integral que buscan garantizar la salud reproductiva y los derechos sexuales de la población. Asimismo, buscan tener una equidad de género. En este análisis exploraremos la situación actual y los desafíos que se enfrentan. La situación actual en manera de salud poblacional se caracteriza por una creciente carga de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, la desigualdad en el acceso de los servicios de salud. Las políticas de población en México, con un enfoque en el sector salud, se han centrado actualmente en la prevención de enfermedades crónicas, salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva y el envejecimiento saludable. En este caso también muchas de ellas se han centrado en salud mental, la atención de grupos vulnerables y la equidad de género, como lo había comentado. En cuanto a la prevención de enfermedades crónicas, se atienden de manera de programas y demás. Por ejemplo, tenemos el programa de desarrollo a la promoción de estilos de vida saludable, con el cual se fomenta la actividad física, la alimentación equilibrada y el abandono del tabaco. También contemplando a la detección temprana y tratamiento con programas de tamizaje como enfermedades de persistencia como diabetes, hipertensión y cáncer. En cuanto a la salud materno-infantil, pues se brinda una atención prenatal y postnatal, teniendo acceso a servicios de salud de calidad para mujeres embarazadas y recién nacidos. Se promueve la planificación familiar, informando sobre los métodos anticonceptivos y consejería. En el rubro de la salud sexual y reproductiva, con una educación sexual integral, dando información sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, y generando acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticonceptivos de emergencia y aborto seguro. Para el envejecimiento saludable, se dan atención a las necesidades de la población adulta mayor con servicios de salud, programas de ejercicio y actividades sociales, así como promoción de la autonomía y la independencia, apoyando a las personas mayores para que puedan vivir de manera autónoma en sus hogares. En cuanto a la salud mental, se tiene acceso a servicios de salud mental, principalmente promoción de salud mental y prevención de suicidio, que este punto es súper importante. Y la desestigmatización de enfermedades mentales, campañas de sensibilización y educación. En el punto de la atención a grupos vulnerables, se han implementado programas
específicos para adolescentes, mujeres indígenas, migrantes y personas con discapacidad. Otro punto muy importante es en cuanto a la promoción de la equidad de género. Se busca reducir las desigualdades en materia de salud y acceso a servicios reproductivos. Bueno, pues muchas acciones por parte del gobierno y las instituciones de salud pública que esperemos sí estén llegando a la población y que la gente tome la importancia de la planificación familiar y la dignificación de la vida, ¿no creen, chicas? Y pues bueno, ya para finalizar por el día de hoy en este podcast, chicas, ¿cuáles son los desafíos, esas limitaciones que se tienen actualmente en materia de políticas poblacionales? Abigail, ¿puedes compartirnos acerca de esto, por favor? Claro que sí, Lili, a mí me gustaría tocar ese tema. Actualmente México enfrenta desafíos como desigualdades regionales, pues el acceso a servicios de salud y planificación familiar varían significativamente entre las diferentes entidades federativas. Existen también estigmas y tabúes, ya que persiste una resistencia cultural ante ciertos temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Existe mucha falta de información, esto debido a que existe aún una necesidad de mejora en cuanto a educación sexual integral en todos los niveles educativos. Existen muchos embarazos de adolescentes porque la tasa de embarazos en este periodo de vida sigue siendo muy alta, especialmente en ciertas regiones. Existe violencia de género, la cual, pues la violencia de género contra las mujeres sigue siendo un problema de salud pública que afecta negativamente su salud reproductiva. Y respuestas a emergencias sanitarias. En este caso, pues la preparación y respuesta rápida ante un evento como la pandemia que vivimos, pues todavía queda muy, muy corto con lo que pues debemos hacer, ¿no? En pocas palabras, la situación que vive hoy México requiere para la implementación de muchas políticas de un enfoque multisensorial, la participación de todos los actores involucrados y de una adecuada asignación de recursos. Es necesario continuar investigando y evaluando estas políticas para generar que sean pertinentes, eficaces en cuanto a un contexto actual. No cabe duda que habrá que seguir trabajando arduamente para mejorar las condiciones de salud de la población. Y pues bueno, hemos llegado a los últimos minutos de este podcast, el día de hoy llamado Políticas de Población en México. No me queda más que agradecerles a nuestras invitadas por su presencia, por su conocimiento compartido. De verdad, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Fue muy informativo, de verdad, mil gracias. Y esperamos verlas de nueva cuenta por acá en su programa Demografiando. Porque recuerden que el conocimiento no tiene ningún poder si no es compartido. Amigos, nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, por favor, suscribirse en todas nuestras redes sociales, Demografiando, Facebook, Instagram, Spotify. Suscríbanse, déjenos su comentario para que reciban notificaciones de un nuevo episodio cada semana. Y con esto nos despedimos. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Demografiando. Este podcast ha sido realizado por Lilia Segura, Andrea Cisneros, Abigail Infante, Virginia Cortés y Angélica Martínez, abordando temas reales de políticas de población en México. Documento único dirigido al docente el Dr. Osvaldo García Martínez de la asignatura Demografía en la Universidad Abierta y a Distancia de México.